Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, como el video anterior de limpiar el motor fue al final en vano y fue recortito, decidí hacer este video donde les voy a comentar un poco la idea que tengo con mi auto. Como para empezar, el auto lo tengo desde el 2014 más o menos. Y bueno, desde que lo tengo siempre le fui haciendo algunos que otros arreglos mecánicos, eléctricos, accesorios. Bueno, la pintura ya estaba así cuando la compré, o sea, era este color, pero yo fui haciéndole un montón de tratamiento de pulir y encerarlo todo, y por eso se lo ve así lindo. Bueno, al principio mandaba a hacer las cosas y de a poco me fui animando a hacerle los arreglos yo. Bueno, se le hizo arreglos mecánicos, se le hizo rectificación al motor una vez, mandé a hacer todo el tren delantero nuevo, repuestos nuevos, sí, mandé a cambiar todo lo que es el disco y la placa de embrague nuevo, los frenos siempre lo arreglo todos los años, antes de hacer la BTV siempre arreglo los frenos. Algunos arreglos de chapa también le hice, algunos parchecitos que había que hacer por ahí, pero la verdad que nunca quedé conforme con el trabajo que me hacían, porque siempre lo hacían más o menos, me rompían los pedazos de plástico. La última vez ya lo llevé desarmado prácticamente el auto para que le sea más fácil hacer el trabajo. De todas formas me terminaron manchando el interior. Bueno, y después algunos arreglos que no son tan necesarios, pero como para que el auto tenga todas las prestaciones, y este tipo de trabajo ya lo podía empezar a hacer yo, ya tenía herramientas como para ir haciendo eso. Como por ejemplo el encendido electrónico, eso ya se lo hice yo. Toda la instalación eléctrica la hice nueva, la hice yo y como yo quería. Le cambié el motor de arranque, le cambié el motor de limpias parabrisas, por ejemplo, eso también me costó un montón de plata. Son todos detalles que hacen que el auto funcione bien. Y después ya cosas de confort o más bien para placer mío, que fueron como por ejemplo ensanchar las llantas, todo el tapizado interior lo hice, lo fui corrigiendo de a poco hasta que quedó re lindo. Modifiqué todo el tablero interior, prácticamente lo hice nuevo, lo fabriqué yo, totalmente personalizado. Un montón de detalles así en el habitáculo que hacen que el auto quede más vistoso, más lindo. Le puse sensor de estacionamientos, tiene cierre centralizado. Pero bueno, yo no quería que sea el llaverito ese aparte que viene, sino que quería que sea la llave tipo navaja esa, y me costó mucho conseguirla y la tuve. Además el baúl también se abre con la llave a comando a distancia, y es más, cuando uno abre el baúl se levanta solo. Siempre quise el llavero este con la navaja, pero ahora tiene encendido por botón Start-Stop con sensor de presencia y bloqueo, entonces ya no tiene más la llavecita, ahora solo funciona con el botón. Y bueno, hace poco le instalé la ventana solar del techo, es eléctrica, de un Volkswagen Vento. Me la regalaron unos amigos, así que saludos, Joaquín y Rodrigo Nel, muchas gracias. Bueno, y un montón de cosas, un montón de detalles que le fui haciendo que, mirá, a la hora de vender el auto nadie te valora eso, o no es lo que cuenta en el valor del auto, y la verdad que a mí me salió un montón de plata. Si uno suma todo lo que fue haciendo, es un montón de plata, y me lo quiero quedar para mí. Pero tiene sus detalles, tiene muchos detalles que quizás el resto de la gente no lo ve, pero yo sí. Y como estoy todo el día desarmando, armando el auto, yo sé cada defecto que tiene, algunos problemas, y siempre quise hacerle yo las cosas al auto, pero bueno, nunca tuve todas las herramientas como para hacer todas las cosas que se le fue haciendo. Muchas cosas las tuve que mandar a hacer. Evidentemente el auto está rajado en algunas partes, porque si uno agarra y apoya la mano entre el capó y la carrocería y gira el volante, te das cuenta que hay un juego entre ambos, es decir, que el auto está, en algún lado está quebrado. Y ahora que me compré la soldadora, pienso arreglar todo lo que sería el falso chasis de este auto, porque si bien uno mira el auto y se lo ve, parece que está re lindo. En realidad abajo tiene algunas partes que están podridas y eso quiero arreglar. Y para poder arreglar, bueno, hay que desarmar todo el auto y bueno,
Como ya ven, tuve que sacar el motor para poder tener acceso y poder soldar tranquilo ahí la parte del motor de abajo, de los extremos. Y eso es lo que me tengo que poner a revisar y quiero arreglarlo yo. Hacer que la carrocería sea bien resistente, bien fuerte, porque siempre vos levantás el auto y no podés abrir las puertas. Eso quiere decir que el auto está rajado, porque se deforma cuando lo levantás. Lo que sigue, el trabajo de pintura, lo voy a mandar a hacer, porque en eso no tengo experiencia y es caro, y entonces lo voy a mandar a hacer una vez nomás y que quede bien. Pero lo que es corregir la carrocería y todo, voy a intentar hacerlo yo con mi soldadora. En resumen, la idea que yo tengo para este auto es restaurarlo y que quede bien, porque ahora está bien, pero bueno, estéticamente. Todo empezó porque bueno, yo estaba teniendo problemas con la caja de cambios. Bueno, hace rato tenía un problemita en la caja de cambios, pero siempre lo fui estirando porque no era nada grave, hasta que ahora hace poco ya la tercera y la segunda ya le costaba demasiado entrar y bueno, dije, esto hay que desarmar. Bueno, ese es el objetivo que yo tengo, ¿no?, con mi auto, de tratar de restaurarlo. Vamos a ver cuánto tiempo me lleva, seguro me va a llevar mucho tiempo porque también hay que tener plata para todo esto. Siempre tuve la idea de mantener la carrocería y ponerle toda la mecánica y la electrónica de un auto nuevo, pero es algo que es imposible de lograr si no tenés muchísima plata. Como les digo, el auto está bien, se lo ve bien, pero bueno, hasta que tuve este problema de temperatura y la caja de cambios y que yo sé que la carrocería no está bien, me decidí a ponerme en campaña de restaurar el auto y eso es lo que pretendo hacer. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video, por lo menos para que sepan la idea que yo tengo y a qué se viene con los videos que pretendo ir haciendo. Bueno, si te gustó mi video, dale un me gusta, escribirme en los comentarios y nos vemos la próxima, que vuelva a hacer un video con algún nuevo avance de mi auto. Chau, chau.